Muy buenos días, gracias por atender la invitación a la teleconferencia en el día de hoy. Este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. Yo soy Alonso Escobar y hoy tenemos el tema Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE. Esta teleconferencia hace parte de la capacitación en línea Interrupción Voluntaria del Embarazo. Nos acompaña en la mañana de hoy el doctor Juan Guillermo Cardona, él es ginecosteta, y va a estar con ustedes hablando del tema aproximadamente una hora. Después de la hora vamos a tener un espacio de 15 minutos para resolver preguntas. Esas preguntas ustedes las podrán hacer en el área del chat, vía escrita, y nuestro facilitador tratará de responderlas todas y cada una de ellas. Finalizando el espacio de las preguntas, vamos a colocar un enlace donde ustedes podrán registrar su participación en un formulario electrónico en línea. Estamos grabando la teleconferencia porque hay personas que no se pudieron conectar en el día de hoy, no les servía el horario o tuvieron de pronto dificultades técnicas para conectarse. Esta grabación luego la podrán disfrutar en nuestro canal en YouTube, donde nos pueden buscar como Nacer, Salud Sexual y Reproductiva. Sean todos muy bienvenidos. Los dejo con el doctor Juan Guillermo Londoño Cardona. Doctor, bienvenido. Buenos días, mi nombre es Juan Guillermo Londoño, les agradezco mucho la presencia de ustedes hoy en la plataforma, y como les mencionó Alonso Escobar, esta conferencia se hace gracias a un convenio suscrito entre la Secretaría de Salud de Medellín y la Universidad de Antioquia a través del Centro Nacer. Hace parte, como les digo, de la capacitación sobre interrupción voluntaria del embarazo, que tiene dos modalidades, la modalidad en línea y la modalidad presencial. Esperamos que todos ustedes se pongan al día para que el próximo viernes hagamos la fase presencial. Vamos a tratar hoy varios temas que tienen que ver con la epidemiología, algunos aspectos legales y la norma técnica aprobada para Colombia. El aborto siempre ha sido un drama. A través de la historia, el aborto es un tema controversial y un drama para las mujeres, tanto el aborto espontáneo como el aborto inducido. Es un tema difícil de manejar, difícil de aceptar por muchos, pero hay que entender que se trata de un problema de salud pública, un problema de equidad y fundamentalmente un problema de derechos humanos. Estos son los temas que vamos a tratar, y tal vez el aspecto más importante que llevó a la Corte Constitucional Colombiana en el 2006 a presentar la sentencia C-355 es este concepto de dignidad. La Corte dice textualmente: se vulnera la dignidad de la mujer como ser humano cuando el legislador le impone a la mujer, igualmente contra su voluntad, servir de instrumento efectivamente útil para procrear al penalizar el aborto sin ninguna excepción. Colombia tenía una deuda grande con los derechos de las mujeres a través de pactos internacionales, y la sentencia lo que hizo fue pagar esa deuda que existía con la mujer. Es un problema de derechos y es un problema de salud pública. Se calcula que en el mundo cada año ocurren 44 millones de abortos. Estos son datos estadísticas de la OMS y del Instituto Guttmacher de Nueva York, tal vez las cifras más recientes que existen. De estas, la mitad de esos abortos son abortos inseguros. Y al igual que la mayoría de los problemas en salud sexual y reproductiva, el aborto es un problema mal distribuido en la sociedad. Hay 6 millones en países desarrollados y 37.8 millones en países en vía de desarrollo. Miremos cómo es la distribución a manera global. En África se calcula que ocurren cada año 6.4 millones de abortos, en América Latina 4.4, en América del Norte 1.4 y en Asia 27.3 millones de abortos. La tasa de aborto en América Latina y el Caribe se mantuvo estable entre el 2003 y el 2008, como ustedes pueden ver acá, y tuvo amplias variaciones por su región. América Central incluye México, y este dato del Caribe, que incluye 21% de abortos seguros,
parte oscura de seguros, se debe a que en Cuba el 100% de los abortos son seguros porque la legislación es amplia. Los países que tienen legislaciones amplias tienen menos muertes maternas, menos complicaciones, menos sepsis por aborto inseguro, porque las mujeres acceden a sitios que reúnen requisitos de habilitación y a prestadores calificados. La situación en el mundo es dramática. Se calcula que cada año mueren en el mundo, con los subregistro tan amplio que existe, hay 47.000 muertes maternas por aborto inseguro, lo que representa un 13% de la mortalidad materna en el mundo. Y que el mundo en desarrollo gasta 341 millones en atención post-aborto, es decir, en complicaciones del aborto, porque la mayoría de las mujeres tienen que recurrir a la atención por fuera del sistema para terminar embarazos, inclusive aquellas que cumplen con la sentencia. Y tal vez el insumo más importante para el aborto inseguro en el mundo es la falta de métodos anticonceptivos, la falta de acceso. Si bien el abanico que ofrece el sistema colombiano es amplio, tenemos todavía un porcentaje importante de mujeres que no tienen acceso a métodos anticonceptivos. 215 millones de mujeres con demanda insatisfecha de anticonceptivos modernos. En América Latina se calcula que el 95% de los abortos son inseguros y la tasa de aborto inseguro es 31 abortos por 1000 mujeres en edad reproductiva de 15 a 45 años. Y la tasa de aborto seguro en América Latina es 2%. En Colombia es el 0.8% la tasa de aborto inseguro, según investigaciones del Instituto Guttmacher de Nueva York. En nuestro país, el 80% de las mujeres utilizan métodos modernos y 6% métodos tradicionales. Se calcula, de acuerdo con esta misma información, que cada año 250.000 a 300.000 mujeres son admitidas por complicaciones de aborto inseguro. Solo en Colombia se ofrece interrupción del embarazo en 11% de los centros elegibles. Se dice que el aborto aplica en todo el territorio nacional, independientemente de la capacidad de pago y afiliación al sistema. Y sin embargo, en Colombia solamente el 11% de las IPS ofrecen aborto. Y hay una serie de barreras impuestas por las IPS para no prestar el servicio. Se alega que los costos son muy altos, que la infraestructura no existe, que hay estigmas a los médicos, a las instituciones, que no tienen capacidad técnica, y lo otro es la objeción de conciencia mal planteada tanto por médicos como por instituciones. Esta figura vamos a hablar más adelante. Y las técnicas que se utilizan en Colombia todavía, la mayoría son técnicas obsoletas, costosas y que inducen a complicaciones como la dilatación y curetaje. Poco se usa el misoprostol como único medicamento aprobado para Colombia, o la aspiración manual endouterina. Nadie sabe cuál es el número de abortos legales que se practican en Colombia, hasta los que se han practicado en Colombia hasta la fecha. Recientemente el ministro de la Salud y Protección Social de Colombia fue llamado a un debate de control político y llevó las cifras de casos de interrupción voluntaria en Colombia del 2009 al 2013. Miren, 2009, esto es lo registrado y las cifras que conoce el Ministerio de Salud y Protección Social. 469 abortos, en el 2010 1.551, en el 2011 203, 2012 26 y en el 2013 21. Quiere decir que hay, primero que todo, hay muchas barreras. Las mujeres no están accediendo al aborto seguro. El 99% o más son abortos inseguros, y lo otro, hay un subregistro, están mal codificados. Eso es un problema que tenemos nosotros los médicos que entrar a resolver. El aborto, esta es la estructura de la mortalidad materna en Colombia. La mayoría de las muertes por aborto están incluidas entre los casos de sepsis y hemorragia. El aborto en Antioquia ocupa la cuarta
causa de muerte materna con el 12% de las muertes maternas, y se considera que es la principal causa de muerte materna evitable en el mundo en desarrollo, y Antioquia no es la excepción. En Medellín, en el 2012, hubo un porcentaje importante de abortos tardíos, 12.5% abortos de 15 o más semanas, se llaman abortos tardíos, que son más costosos, implican más riesgos para la vida y para la salud de las mujeres, por las barreras que estamos imponiendo. Mientras más barreras les impongamos a las mujeres que cumplen con las causales de la sentencia, mayor número de mujeres van a acceder a abortos inseguros, van a buscar abortos inseguros, y esa es la triste realidad colombiana. Les decía que el principal insumo para el aborto inseguro es el embarazo no planeado. Estas son cifras de las últimas cifras que se conocen de Colombia sobre embarazo no planeado. En nuestro país, el 67% de los embarazos son no planeados. De estos, el 29% resultan en nacimientos no planeados y el 29% en abortos inducidos. Esta es la triste realidad colombiana. Y la mayoría de los embarazos planeados en nuestro país se dan en Bogotá o en la costa pacífica, y en Medellín es una cifra cercana al 60%. Eso es por falta de un proyecto de vida y por falta de métodos anticonceptivos modernos. Acceso. De esa situación que ocurre en nuestro país con el embarazo planeado, resultan 400.400 abortos inseguros cada año. Y de ellos, el 7 al 15% terminan en muerte materna. Somos líderes en complicaciones del aborto, 130.000 complicaciones, de las cuales 93.000 acuden o reciben atención médica. Es un problema de salud pública grave lo que ocurre en nuestro país, y el problema fundamental es el aborto inseguro. Según la OMS, es un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen del entrenamiento necesario, o que se lleva a cabo en un ambiente donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos. Es decir, no se reúnen requisitos de habilitación, o el prestador no está calificado, y eso es poner en riesgo. El problema de salud pública, el problema de equidad, es el aborto inseguro. Las Naciones Unidas, en el párrafo 63 en 1999, planteaba que en circunstancias donde el aborto no esté en contra de la ley, los sistemas de salud deben capacitar y equipar a los proveedores de servicios de salud y tomar otras medidas para asegurar que dichos abortos se practiquen sin riesgos y sean accesibles. Deberían tomarse medidas adicionales para salvaguardar la salud de la mujer. Aborto inseguro es pobreza, eso es desarrollo, porque estamos tocando el núcleo de la familia, a la mujer. Cuando la mujer desaparece, generalmente la familia desaparece o se debilita. Y tampoco es cierto que la despenalización del aborto incrementa el número de abortos. Lo que se conoce, de acuerdo con la vigilancia epidemiológica en el mundo entero, es que la despenalización del aborto lo que disminuye es morbimortalidad materna. Estas son cifras del Reino Unido. Miren, esta línea roja muestra cómo del 68 al 95 hubo una caída impresionante en la mortalidad materna, cuando en 1968 se despenalizó el aborto en el Reino Unido, y en Estados Unidos ha ocurrido una situación similar. Baja la mortalidad materna y baja el número de abortos. Colombia tiene un compromiso grande con las metas del milenio. Las metas del milenio, el objetivo 5 y la meta 6 promete reducir la razón de mortalidad materna en 3/4 partes entre 1990 y 2015. La meta para Colombia es 45 muertes maternas. Es un compromiso de todos y se requiere un esfuerzo mancomunado de muchos sectores. Medellín va a cumplir o está cumpliendo la meta del milenio, pero se requiere compromiso político de largo aliento y
un compromiso de todos los prestadores. Los prestadores de servicios de salud hacemos parte del sistema y por lo tanto tenemos responsabilidad. Kofi Annan, es secretario general de las Naciones Unidas, decía: no se pueden alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, particularmente la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, a menos que se aborden decididamente cuestiones de población y salud reproductiva, y para ello es preciso intensificar esfuerzos por promover los derechos de la mujer y aumentar las inversiones en educación y salud, inclusive salud reproductiva y planificación de la familia. Los países desarrollados hace muchas décadas, hace muchos años, entendieron que invertir en salud reproductiva es fomentar el desarrollo. Invertir en la salud y en la educación de la mujer es darle aliento al desarrollo. Y disminuir la mortalidad materna contribuye a mejorar las condiciones de vida y de salud de la población. El aborto inseguro es un problema con consecuencias sociales gravísimas. Se dice que los países pobres, dice la OMS, consumen el 50% de sus recursos en salud reproductiva. En el manejo de las complicaciones del aborto, recuerden, Colombia tiene 400.000 abortos inseguros cada año y solamente 0.8% de abortos seguros. Y un aborto inseguro implica la pérdida de un miembro fundamental, de ese pilar de la sociedad que es la mujer. Implica orfandad con las consecuencias que trae la orfandad: mortalidad infantil, desnutrición, analfabetismo. Esos niños son víctimas de violencia, abuso sexual y esclavitud laboral que está muy bien documentada en nuestro país. Entonces ya muestra la foto de la desesperanza, y esto muestra el problema social que es el aborto inseguro en Colombia. Se calcula que en el mundo cada minuto una mujer muere en ese proceso de dar vida, y 100 mujeres adquieren infecciones de transmisión sexual. Y es un problema de equidad. ¿Por qué? Porque la que se embaraza es la mujer, la que da su vida en el proceso reproductivo es la mujer, no el hombre, y porque en ambos extremos de la sociedad, acá donde están estos cordones de miseria hay abortos, y acá donde están los grandes centros residenciales y financieros de la clase alta hay abortos. La diferencia es que los abortos acá son seguros y acá son inseguros, y la mortalidad materna, como les digo, tiene un perfil de mujer joven, pobre, analfabeta, marginada y desplazada. Eso es inequidad, eso es subdesarrollo y eso es injusticia social. Nosotros nos hemos acostumbrado a este tipo de imágenes producto de esa violencia que ocurre en nuestro país y de esos embarazos no planeados. Por eso, en la Agenda de la Salud de las Américas, la OPS, para 2008 a 2017, incluye el trabajo de derechos humanos, la universalidad, la accesibilidad y la inclusividad, la solidaridad panamericana, la equidad en salud y la participación de todos los ciudadanos, porque ese es un problema de todos. Propone fortalecer la autoridad sanitaria, abordar los determinantes sociales de la salud y disminuir las inequidades de salud entre los países y al interior de los mismos, y de reducir los riesgos y la carga de enfermedad para todos, pero de manera fundamental contra las mujeres, que es uno de los seres más vulnerables. Es importante recordar que la decisión de interrumpir el embarazo solo concierne a la mujer, y por eso la Corte en su sentencia dice que el aborto está despenalizado en 3 condiciones: con la voluntad de la mujer, porque es ella la que decide cuánto riesgo correr, hasta dónde ella acepta poner su vida en peligro, y es un derecho a la autonomía y un derecho al acceso a procedimientos seguros que tienen todas las mujeres. El derecho a la salud, en el derecho internacional, prohíbe a los estados poner a las mujeres en riesgo. Por eso, esa decisión solo concierne a ellas, por las implicaciones que tiene para su vida y para salud. Por eso la sentencia dice claramente que no se incurre en el delito de aborto cuando, con la voluntad de la mujer, porque la que decide es la mujer, no el médico, la interrupción del embarazo se produce en los siguientes casos: cuando la continuación del embarazo se constituye un peligro para la vida o para la salud de la mujer, certificado por un médico, es decir, no se requiere que haya una situación específica, sino que haya riesgo.
y la que decide cuánto riesgo correr es la mujer. Y quien certifica es el médico, no dice especialista, no dice obstetra, no dice fetólogo, no dice médico internista, dice médico. Y recordemos que también el psicólogo es trabajador de la salud y puede determinar si la salud mental de esa mujer está en peligro. Cuando la OMS habla de salud, habla de ese concepto amplio de salud con sus tres esferas: física, mental y social. Otro es cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificado por un médico, y cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas o incesto. Esas son las causales que aplican en Colombia para la interrupción del embarazo, que nosotros debemos respetar, porque esto se constituye en ley. Y la Corte habla de que el embarazo, cuando el embarazo constituye un riesgo para la vida o para la salud de la mujer. La OMS desde 1948 considera que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental o social, no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición tiene serios cuestionamientos porque, según ella, es muy difícil que haya ausencia de afecciones y enfermedades. Y recientemente, un ilustre colombiano llamado Alejandro Haddad le presenta a la Asamblea de la OMS en La Haya un nuevo concepto de salud. Ese nuevo concepto se enfoca en la capacidad de las personas o las comunidades para adaptarse o para autogestionar los desafíos físicos, mentales o sociales que les presente la vida. Quiere decir que el doctor Alejandro Haddad, ese ilustre colombiano, considerado uno de los emigrantes más ilustres que tiene Canadá, igualmente reconoce que la salud tiene tres esferas y que la visión del médico de salud no puede ser una visión eminentemente biologista, sino que debe mirar a la mujer en ese contexto social, con su salud física y su salud mental enmarcada en un concepto, en un contexto social, y que el riesgo debe mirarse también en lo físico, en lo mental y en lo social, no solamente en lo físico. Y tal vez uno de los aspectos más controvertidos y que más barreras impone a las mujeres para acceder a los servicios de interrupción del embarazo es el concepto de salud mental. Y se debe también a que nosotros los médicos o los trabajadores de la salud tenemos una visión eminentemente biologista. La afectación mental de la salud se da en diversos grados y no implica necesariamente la existencia de una incapacidad absoluta o una enfermedad severa. Es decir, no se requiere que esté severamente deprimida o que tenga una neurosis o una crisis de ansiedad. El alcance del trastorno mental se ha ampliado para incluir el dolor psicológico o el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima. Este es un concepto que nosotros tenemos que mirar. No se requiere que la mujer esté severamente enferma, sino que el sufrimiento, el dolor psicológico o el sufrimiento mental hacen parte de esa afección de la salud mental. Y yo les decía que es un problema de derechos humanos, que tal vez fue la decisión más importante, que la situación que llevó a la Corte de Despenalización del Aborto, es porque se trata de un problema de derechos humanos y de una deuda que teníamos con los derechos de las mujeres. Porque las decisiones reproductivas libres y responsables hacen parte de los derechos humanos e implican el derecho a decidir tener o no hijos, el número y espacio entre cada uno y el derecho pleno a los métodos de regulación de la fecundidad. Por eso se dice que la única persona que puede decidir continuar o no con el embarazo es la mujer, porque quien sufre las consecuencias es ella, quien asume los riesgos es la mujer. Y los derechos se fundan en la dignidad de las personas, es vivir como ella quiera siempre y cuando eso no afecte los derechos de los demás, vivir sin humillaciones y vivir dignamente. Y esa dignidad se refiere a ese valor intrínseco de la persona como miembro de la especie humana, más allá de toda diferencia de carácter sexual, nacional, religiosa, de edad u orientación sexual. Los derechos sexuales y reproductivos igualmente son derechos humanos universales basados en la libertad,
la dignidad y la igualdad inherente a todos los seres humanos. La salud es un derecho fundamental y la salud sexual y reproductiva un derecho humano básico. Esos derechos sexuales y reproductivos deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades y por todos los medios, y somos nosotros, los trabajadores de la salud, quienes estamos en la obligación de promoverlos, respetarlos y defenderlos y hacer la difusión entre las mujeres. Es decir, usted tiene derecho a esto. La Corte Constitucional le da a usted estos derechos y es la mujer quien toma la decisión cuando cumple alguna de las causales de terminar o de continuar con el embarazo. Estos son algunos de los derechos sexuales y reproductivos: derecho a la libertad sexual, derecho a la autonomía, la integridad y seguridad sexuales del cuerpo, derecho a la privacidad sexual, derecho a la equidad, derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, y derecho a la información basada en el conocimiento científico. La comunicación o la información que nosotros le demos a la mujer sobre el tema debe estar basada en hechos reales, científicos, en un lenguaje claro, sencillo, para que la mujer pueda entender. Ese derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre su propia vida sexual en el contexto de una ética personal y social, así como el disfrute del cuerpo libre de tortura, mutilación o violencia de cualquier tipo. El derecho a la equidad sexual se refiere a la oposición a todas las formas de discriminación por sexo, orientación sexual, raza, clase social, religión o limitación física. Todos los seres humanos son iguales ante la ley. Todos somos iguales. El derecho a la información basada en el conocimiento científico, que ya les había explicado, y esos derechos están basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación con la mujer, CEDAW, de 1981, que fue la que le dijo a Colombia: Colombia tiene política de salud sexual y reproductiva solamente desde el año 2003. Y fue esa convención la que le dijo a Colombia: usted tiene 400.000 abortos inseguros cada año, ha firmado todos los pactos internacionales por el derecho de las mujeres y no ha cumplido ninguno, y ahí empieza a mirarse con preocupación y seriamente que Colombia tenía una responsabilidad con los derechos de las mujeres y que tenía que cumplir, y por eso la demanda de inconstitucionalidad de los decretos 122, 123 y 124 del Código Penal impuesto por la doctora Mónica Roa empieza a tener eco en la Corte Constitucional. A pesar de la sentencia, son muchas las barreras. Les decía que en nuestro país, según el único estudio serio que existe sobre el tema, solamente el 0.8% de las mujeres acceden a aborto seguro. Y eso se debe a las múltiples barreras que estamos imponiendo médicos, clérigos, entes rectores de la salud, aseguradoras, IPS, EPS, medios de comunicación, padres de la patria y hasta el jefe del Ministerio Público. Estos son las personas que imponen barreras y que hacen que esas mujeres tengan que recurrir a servicios inseguros y paguen con su vida o su salud la terminación de un embarazo, inclusive cumpliendo con la ley. Igualmente, es bueno recordar que la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 19, dice: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual y colectiva, pero todas las confesiones religiosas son igualmente libres ante la ley. Eso debe quedar absolutamente claro, porque Colombia es un país laico. A pesar de eso, se propone derogar la sentencia por muchas razones. Dice: porque se ha abusado de ella. Esto es el informe de la Procuraduría General de la Nación a 2010, cuando llevaban 4 años de la sentencia. Se habían practicado 623 abortos legales contra 65.000 a 450.000 inseguros. 6% en menores de 14 años, 85% en mayores de 18. La principal causal es malformación fetal incompatible con la vida, que representaba para ese momento el 61% de las interrupciones, y 65% realizados en el régimen contributivo. Y entonces uno se pregunta:
cuál es el abuso de la norma. Si ustedes vieron que yo les mostré ahora el informe del señor ministro de Salud ante el Senado de la República en el debate de control político, donde en el año 2013 en Colombia es reportado 21 abortos inseguros y ustedes saben que se practican 400.000 abortos al año. ¿Qué está pasando? Esto es Antioquia. Este es el desarrollo de los estándares de calidad en la interrupción voluntaria del embarazo en Antioquia a 2010. Miren, los estándares todos son incipientes o mínimos, y para ese momento la difusión de la norma en nuestro país era mínima, no existía referencia y contrarreferencia, también un desarrollo mínimo, el proceso de atención es incipiente, no se conocían las normas seguidas de atención, no había recursos, o todavía en muchas partes no hay recursos, los recursos para practicar una interrupción segura son mínimos, el procedimiento no se conoce, no había una capacitación, por eso este tipo de capacitaciones nacen debido a un análisis que se hace sobre la situación del IVE en Colombia, que se ha hecho desde el 2009 hasta el 2012, y el promedio del desarrollo de todos los estándares de calidad en la atención de la IVE en nuestro departamento es mínimo. En general se dice que la adherencia al protocolo es incipiente, que no se ha adoptado el proceso en municipios priorizados, que los profesionales tienen desconocimiento de la norma, que las instituciones no lo han considerado una obligación aparte de que es una ley, que no hay recursos, que no hay insumos, que no hay capacitación de educación continua, que no se propician espacios de debate, que no se ha implementado la referencia y la contrarreferencia, recuerden que es una obligación, hace parte de la ley, que no se conoce la red de servicios, los médicos en los servicios de urgencia no saben muchas veces qué hacer con estos pacientes y no se informa a la comunidad de sus derechos, y esto es una obligación que tienen las instituciones. La norma técnica aprobada para Colombia está incluida en la resolución 4905 de 2006. Y incluye los CUPS, y el acuerdo 350 del 2006 incluye el IVE en el plan obligatorio de salud, con todas las modalidades, farmacológico y quirúrgico. Incluye el AMEO, está incluido en el POS. El protocolo aprobado en nuestro país incluye varios pasos. Lo primero es una entrevista clínica donde yo tengo que mirar a la mujer con un carácter de integralidad en esas tres esferas: física, mental y social. Yo tengo que preguntarme quién es esa mujer que tengo al frente. Segundo, creerle. No tengo ningún elemento para dudar de lo que me está diciendo esa mujer. Es necesario, y la norma incluye asesoría de carácter psicosocial y médica. Y hace parte igualmente de esas normas de jurisprudencia de la Corte, la decisión informada por escrito. La mujer es la mujer la que decide, ella puede desistir de hacerse la interrupción, así cumple la causal. No es el médico, es la mujer. Una historia clínica completa y unos exámenes de laboratorio como un control prenatal. El médico, por medio de la clínica o de las ayudas diagnósticas, debe determinar la edad gestacional. Y debe haber asesoría y planificación familiar para estas mujeres. Deben salir con método de planificación familiar de acuerdo con ese abanico que propone el POS. Si la mujer es elegible, ella decide y firma el consentimiento informado. Tenemos dos alternativas: la aspiración manual endouterina y el misoprostol. La hidratación no es el método, es peligroso, es costoso, requiere obstetra, requiere anestesiólogo, requiere internación y vale 3 veces más y trae más complicaciones. Si no se complica, vale 3 veces más. Si se complica, los costos se incrementan de manera. Una segunda etapa es ya, por ejemplo, administrar misoprostol o en casa o en clínica. Si yo decido hacerlo en casa, depende de la edad gestacional y de las condiciones y de la red de apoyo social que tenga esa mujer. Y vamos a evaluar entre 7 y 15 días. Esa mujer sale con signos y síntomas de alarma y yo evalúo mejor en 15 días, porque si tengo dudas de que haya habido una interrupción incompleta, la ecografía no me va a decir
exactamente qué es lo que está ocurriendo si yo hago una ecografía temprana. Es mejor a los 15 días para mirar si es necesario repetir el procedimiento. Esa decisión informada que deben firmar todas las mujeres, porque como les decía, es ella la que decide, debe incluir una información clara, real y completa sobre los derechos, procedimientos, riesgos y efectos para la salud y la vida. Esa decisión se debe suscribir antes del procedimiento y anexarse a la historia clínica. La Corte, en sus sentencias, dice que las menores de 14 años pueden consentir la interrupción del embarazo y las personas mentalmente incapaces requieren consentimiento del tutor. Cualquier ciudadano colombiano puede denunciar una violación o una relación en menor de 14 años que se considera un abuso. Esta es la ruta. ¿Qué hacer? Todas las instituciones deberían contar con una ruta que oriente a la mujer y al médico sobre qué hacer cuando una mujer consulta. Miremos la primera causal. Cuando la continuación del embarazo se constituye en grave peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico. Esta es la ruta. Entonces tenemos una mujer con retraso menstrual o que la prueba no dio lo que ella esperaba. El médico confirma la causal salud, hace una historia clínica donde la mirada, como les decía, es integral en lo físico, en lo social y lo mental, y confirma el embarazo, la edad gestacional y la causal. La mujer debe confirmar el principio de voluntariedad, es decir, ella dice si decide continuar o interrumpir cuando cumple la causal. Si no opta por ejercer su derecho a la vida, va a seguimiento y control prenatal. Si la mujer opta por ejercer su derecho a la interrupción del embarazo, entonces firma consentimiento, debe recibir atención psicosocial previo al procedimiento. El médico explica de manera detallada y con palabras sencillas el procedimiento médico, los riesgos, en qué consiste, cuánto se demora, qué puede pasar. Hay atención psicosocial después del procedimiento por las implicaciones psicológicas y sobre todo sociales que implica la interrupción. Cuidado médico posible, sale con signos de alarma, cita para revisión, se hace una mirada desde la integralidad, instrucciones posterior a la interrupción, manejo de ITS, VIH, anticoncepción de manera efectiva, y es un momento bueno para aplicar un dispositivo o un implante subdérmico inmediatamente después del procedimiento, y las vacunas si la mujer las requiere. Igualmente, cuando existe grave malformación que haga inviable su vida, hay una ruta. Estas interrupciones son interrupciones del segundo trimestre, porque para ver una malformación incompatible con la vida, generalmente los diagnósticos se hacen a partir de la semana 13. Entonces tenemos una mujer con retraso menstrual, va a una consulta médica inicial donde el médico elabora una historia clínica detallada con antecedentes médicos, historia socioeconómica, confirma el embarazo y el diagnóstico de malformación, y aquí puede pedir ayuda, pero esas ayudas no se pueden convertir en barreras. Aplica nuevamente el principio de voluntariedad a la mujer. Si la mujer no opta por ejercer su derecho a la IVE, se va a un seguimiento y a un control prenatal. Si opta, firma el consentimiento informado, asesoría psicosocial, procedimiento médico donde se explica de manera detallada en qué consiste, cómo se va a hacer, cuáles son los riesgos, la atención psicosocial posterior a la interrupción, el cuidado médico, los signos de alarma para la salida, la mirada desde servicios integrales de salud sexual y reproductiva, las instrucciones, el manejo de ITS y VIH, anticoncepción efectiva y vacunación cuando la requiere. Más adelante, en la fase presencial, vamos a ver el protocolo cuando de la mujer víctima de violencia sexual que se embaraza. Las técnicas dependen de muchos elementos. Cuando yo me enfrento a una mujer por debajo de la semana 15, yo puedo utilizar aspiración manual endouterina. De la semana 12 a la 15 se requiere que haya personas muy bien entrenadas, y hasta la semana 12 es un procedimiento que perfectamente se puede hacer el primer nivel por médico general, porque así fue diseñado, con bloqueo paracervical, anestesia oral, anestesia paracervical,
aspiración manual endouterina es un procedimiento ambulatorio que dura algunos minutos. También podemos utilizar el misoprostol, que está aprobado en Colombia para cualquier edad gestacional y tiene variaciones de acuerdo. La dilatación y coletaje, si bien sirve, es un método costoso, con alto riesgo, con hemorragia, con riesgo de perforación, que requiere médico, anestesiólogo, obstetra, internación, y no es el método aceptado por la Organización Mundial de la Salud por las razones que les acabo de exponer. Es importante en ese proceso de atención ubicar a la mujer en un sitio cómodo, fuera de la sala de maternidad, porque es injusto. Ella está terminando su embarazo porque fue violada, porque ese embarazo se constituye en riesgo para su vida o su salud, o porque el feto viene mal formado. Entonces no es justo ponerla en una sala de maternidad general donde están todas las mujeres con sus hijos recién nacidos. Les decía que el AMEO está diseñado para que se practique en primer nivel por médico general, y la dilatación y coletaje, por las razones expuestas, no es el método de elección. El AMEO requiere bloqueo paracervical, no anestesia general, o sea que tiene menos complicaciones y menos costos, y siempre esa mujer debe recibir apoyo emocional por alguien diferente al médico. Existen técnicas de aspiración al vacío, como la aspiración manual endouterina, las técnicas quirúrgicas de dilatación y coletaje, que no son de elección por costosas y por riesgosas, y los métodos farmacológicos, el único probado en Colombia es el misoprostol. Esa elección del método depende de la destreza que tenga el prestador, el equipo y los medicamentos disponibles, y es responsabilidad de las IPS disponer de elementos modernos para interrumpir el embarazo, porque lo que está de por medio es la vida y la salud de las mujeres, de la condición clínica de la mujer y fundamentalmente de la edad gestacional. Hasta la semana 15, AMEO, y de ahí para adelante misoprostol o misoprostol en cualquier edad gestacional. Igualmente, el método de elección debe estar basado en la mejor evidencia científica, y la guía y el protocolo colombiano están basados en la mejor evidencia existente, está hecho por expertos, y igualmente toma como base la guía OMS Abortos sin Riesgos. Hay que respetar la decisión de la mujer, la preferencia y obviamente la autonomía del médico en ningún momento sea perdida. Recordemos que el misoprostol es un análogo de la prostaglandina D1 que está aprobado por la FDA para prevenir úlceras gástricas por AINES. En Colombia está aprobado para la interrupción del embarazo, uterotónico para maduración cervical, para el aborto electivo, para inducción y para hemorragia obstétrica. Esas son las indicaciones del registro INVIMA. Recordar que puede producir náuseas, vómitos, cefalea y diarrea, fiebre, más que todo fiebre, hipertermia, sobre todo cuando se usa para hemorragia obstétrica, y por la vía sublingual, escalofrío, erupción de la piel y dolor pélvico, obviamente por las contracciones uterinas que produce. Tiene contraindicaciones. Si el médico sospecha embarazo ectópico, lo debe confirmar. En las personas alérgicas a las prostaglandinas, la infección uterina se trata simultáneamente con la interrupción. Si hay anemia severa hay que corregirla. Recuerden que las prostaglandinas, muchas de ellas son antiagregantes plaquetarios. Si hay hipertensión, la paciente debe estar controlada de esa hipertensión. Primer trimestre, manejo médico. En la fase presencial les vamos a explicar y vamos a hacer un taller en un escenario simulado sobre manejo de AMEO. Todos los médicos van a tener oportunidad de practicar el AMEO en un escenario simulado. Entonces, misoprostol, primer trimestre, 800 microgramos sublingual cada 3 horas hasta por 3 dosis. O vía vaginal, 800 microgramos, recuerden que las pastillas son de 200, cada 12 horas por 3 dosis, u oral 400 microgramos por 3 dosis. La eficacia es altísima, utilizar un misoprostol que sea confiable, y la eficacia puede llegar de un 94 a un 100%. Eso es importante, si se utiliza por la vía y en la dosis adecuada. Siempre manejo del dolor, analgésicos no narcóticos, AINES, y bloqueo cervical con 200 miligramos o menos de lidocaína, con la técnica estándar que la vamos a ver también en la fase presencial. En algunas mujeres, especialmente en las menores, cuando la mujer está muy ansiosa, sedación consciente con Valium o con midazolam. No se recomienda anestesia general, repito, es un procedimiento recomendado para primer nivel, y en menores siempre utilizar sedación por las circunstancias que viven estas niñas
que no las podemos revictimizar. Posterior al procedimiento, nosotros debemos confirmar eficacia, y les decía, mejor entre 7 y 15 días. Estudio del producto, sobre todo estudio para ADN. Ese producto se lava con solución salina, se seca en una gasa, se introduce en un frasco estéril, se rotula, entra en cadena de custodia, y todos los productos de violación o de violencia contra la mujer deben tener estudio para ADN, el informe al CIVIGILA, reporte semanal a las direcciones locales de salud y a las empresas de atención a planes de beneficios cada semana. Si el aborto es incompleto, entonces discutimos opciones con la mujer. Si le damos misoprostol, ameo, si repetimos, entonces una de las complicaciones es la interrupción incompleta. En el primer trimestre, previo al aborto quirúrgico, nosotros utilizamos misoprostol 400 microgramos vía vaginal 4 horas previas con una eficacia altísima para poder introducir la cánula del ameo. Igualmente el ameo sirve para la atención posaborto, es decir, para la atención de la mujer que por barreras o por cualquier circunstancia o por temor recurre al aborto inseguro por fuera del sistema. Entre 12 y 15 semanas, entonces utilizamos misoprostol cada 3 horas hasta la expulsión. Entre 12 y 15 semanas. Entre 15 y 24, maduración cervical con misoprostol, 200 microgramos cada 4 horas previas. Dilatación, extracción del feto o inducción. La dosis de dilatación entre 50 y 800 dependiendo de la edad gestacional. El régimen usual, como les decía, es 200 microgramos vía vaginal cada 12 horas, con eficacias que llegan hasta del 90 al 100%. Con feto muerto, generalmente la inducción es 200 microgramos cada 12 horas. Recordemos que el aborto por encima, la interrupción del embarazo por encima de la semana 24 implica feticidio, porque la mujer va a interrupción del embarazo porque cumple alguna de las causales y no va a un adelantamiento del parto. Feto muerto, 200 microgramos cada 12 horas en segundo trimestre y tercer trimestre temprano. A término, cuando se trata de feto muerto a término, 50 microgramos cada 12 horas con una eficacia altísima. En pacientes con cesárea, tener precaución porque el riesgo de licencia con misoprostol es alto, o sea que 5 a 6%, y el riesgo de licencia con actividad espontánea es 0.2, o sea que hay que tener precauciones muy grandes cuando se trata de pacientes con cesárea o cicatriz uterina previa. Hay una serie de aspectos legales. ¿Qué fue lo que hizo entonces la Corte? Toda la bibliografía de lo que les he hablado está colgada en la plataforma. Esta conferencia va a quedar colgada en la plataforma para que la consulten cuantas veces sea necesario, y en la sección presidencial vamos a hacer un refuerzo de la norma técnica de el caso de IVE por violencia y el entrenamiento de AMEU en escenarios simulados y el análisis de casos clínicos con las 3 causales. Mediante la sentencia C355 le correspondió a la Corte pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad planteada por Mónica Rueda contra los artículos 122 y 124 modificados por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 y 32, numeral 6 de la Ley 599. Eso fue lo que hizo la Corte. Y ya ustedes saben las 3 causales que la Corte determinó, en las cuales quedaba despenalizada. La Corte no estableció límites de edad gestacional para la interrupción del embarazo en Colombia, por cuanto el riesgo para la salud y la vida de la mujer se da desde la concepción hasta el parto, e inclusive recuerden que mortalidad materna va hasta 42 días por parto. Entonces, en cualquier momento del proceso reproductivo, la mujer está en riesgo. Es sin lugar a dudas el pronunciamiento más importante en materia de derechos reproductivos porque reconoce la violación de derechos fundamentales, reivindica la autonomía de la mujer sexual y reproductiva como materialización de la dignidad humana y a las mujeres como ciudadanas con total capacidad de tomar decisiones libres, informadas y autónomas sobre sus cuerpos y sus vidas. Es, como les digo, la decisión más importante en materia sexual y reproductivos. Ese servicio se debe prestar en todo el territorio nacional independientemente de la capacidad de pago y afiliación al sistema.
en las IPS, donde las empresas administradoras de planes de beneficio tengan convenio, o sin convenio en caso de urgencia. En caso de urgencia o en caso, recuerden que la violencia sexual es una urgencia en Colombia, y si hay urgencia por interrupción o por aborto, independientemente de la capacidad de pago o afiliación. Debe estar disponible en todos los niveles de complejidad, ajustado al sistema de referencia y contrarreferencia, que es una ley en Colombia. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Sin embargo, a pesar de toda esa jurisprudencia, hay problemas de acceso en la prestación de servicio, objeción de conciencia mal planteada, trabas administrativas o negación injustificada, desconocimiento de los médicos, falta de insumo, falta de credibilidad en las mujeres, falta de infraestructura física, y todos estos son obstáculos al derecho de las mujeres a decidir que se haga efectivo el aborto legal. Las normas declaradas inconstitucionales son el artículo 122, 123 y 124, que habla de causales de atenuación. ¿Por qué esas normas violaban el derecho a la dignidad, la autonomía reproductiva y el libre desarrollo de la personalidad, que son derechos humanos de las personas? Igualmente vulneraba el derecho a la igualdad, la libre determinación a la vida, a la salud y a la integridad, a las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos que Colombia había suscrito en pactos internacionales que no había cumplido durante años. Y como les decía, las normas jurisprudenciales de la interrupción son muy sencillas, son 4 cositas: objeción de conciencia, el derecho de las menores de edad a consentir la interrupción del embarazo, el consentimiento informado, las obligaciones de médicos e instituciones, las prohibiciones y las sanciones. Esas son las normas jurisdiccionales. Miremos en qué consiste el derecho a la objeción de conciencia, que es un derecho limitado. ¿Cuáles son las responsabilidades de IPS y EPS que incumplen a cada día? La objeción de conciencia es ese derecho a rechazar el cumplimiento de disposiciones jurídicas basado en creencias éticas, convicciones íntimas o de carácter religioso. Recordar que no es un derecho absoluto. La sentencia T209 de 2008 dice que la objeción de conciencia no es un derecho absoluto y su ejercicio tiene como límite la propia Constitución de Colombia en cuanto consagra los derechos fundamentales, cuya titularidad la ostentan las mujeres y por tanto no pueden ser desconocidos. El médico tiene derecho a la objeción de conciencia como una expresión de la libertad de conciencia incluida en la Constitución y los derechos humanos, pero también tiene que entender que de por medio está la vida y la salud de las mujeres, que son derechos, y ese derecho a la objeción de conciencia llega hasta a donde van los derechos de las mujeres, y el derecho a la vida y a la salud son derechos invulnerables. ¿Quiénes pueden objetar conciencia? Solamente el personal que realiza directamente la intervención médica, pero deberá expresarlo por escrito previamente, exponiendo las razones por las cuales la realización de la IVE está en contra de sus convicciones íntimas. Debe ser motivado, debe estar en la historia clínica, debe hacerse previamente donde se expongan claramente las razones. Ningún juez de Colombia puede escudarse en la objeción de conciencia para negarse a tramitar un caso de aborto. No lo puede hacer porque no es prestador directo. Las EPS ni las EPS pueden acudir a objeción de conciencia, así sean de carácter institucional, cuando se declaran objetoras de conciencia las IPS o las EPS, porque son de carácter religioso o confesional, están transgrediendo la ley, porque no aplica a instituciones jurídicas, a personas jurídicas, sino a personas naturales. Por eso la Corte dice: no pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre con el que se las denomine, que presenten objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnen las condiciones señaladas en la sentencia. Es un delito negarse. Igualmente, la Corte habla del derecho de las menores de 12 años para tomar decisión de determinada situación. Dice, cuando se trata de menores de 14 años, el derecho a decidir por una interrupción voluntaria del embarazo le ha sido reconocido a las niñas menores de 14 años, con más el derecho al libre desarrollo de personalidad y autonomía. El consentimiento de las niñas debe ser respetado incluso cuando sus padres no estén de acuerdo con cualquier decisión, y aquí están las sentencias que avalan este concepto.
Cuando la violación se presume, por tratarse de una menor de 14 años, la exhibición de la denuncia se torna en una mera formalidad y la falta de la misma no puede ser un pretexto para dilatar la interrupción del embarazo. Salud actúa porque una menor de 14 años implica en embarazo, implica que hay violación y tiene derecho a la IVE. Ya después se asesora y cualquier persona puede poner la denuncia por violación. El único requisito para la IVE en esta causal es la presentación de la copia de la denuncia formulada ante la autoridad competente. Pero si se trata de menores, primero actúa Salud, después se asesora y después se pone la denuncia ante la Fiscalía, y en los lugares donde no exista la institución, la denuncia se hace ante la inspección de policía. Está prohibido imponer barreras administrativas que posterguen la prestación del servicio. Nada de autorización de varios médicos, ni auditorías, ni listas de espera, ni comités de ética, ni se pueden imponer prácticas discriminatorias a las mujeres, a los profesionales porque son objetores o porque no lo son, tampoco a las IPS que lo practican. Esto es un delito en Colombia. Ninguna entidad prestadora, sea pública o privada, confesional o laica, dice la sentencia 388/2009, puede negarse la interrupción voluntaria de embarazo independientemente del tipo de afiliación a la seguridad social y con independencia de su condición social, económica, de edad, capacidad de pago, orientación sexual o etnia. Las entidades confesionales, dice la sentencia T2388/2009, o religiosas no pueden alegar objeción de conciencia para negarse a remitir a una paciente a una determinada institución para la práctica de la IVE porque es un delito. También está prohibido acogerse a formatos o planillas de adhesión que inciten a que las entidades hospitalarias no cuenten en su planta con médicos dispuestos a prestar el servicio. Debe el médico de urgencias conocer la red de prestadores y esa red de prestadores la debe proporcionar la EPS. Los profesionales no pueden convertirse en víctimas de esta visión. Tampoco pueden los médicos descalificar conceptos expedidos por psicólogos. El psicólogo en Colombia se le reconoce estatus de profesional de la salud y él puede perfectamente determinar, y es una decisión que hay que respetar, que la salud mental está afectada. Eso lo establece la ley 1090 del 2006. Y también es un delito ser reticentes a cumplir la cabalidad con las reglas de referencia y contrarreferencia imprescindibles para atender eventos en los que el servicio médico, en caso de práctica del aborto inducido, no está disponible. Si yo soy objetor o estoy en un sitio donde no cuento con los elementos o no tengo la experticia o la competencia para hacerlo, debo remitir a esa paciente a un centro donde le practiquen la interrupción y esa paciente queda bajo mi responsabilidad hasta que un prestador no objetor la reciba. Y no disponer en algunas redes públicas de prestadores de servicios de salud en los niveles departamental, distrital y municipal del servicio de interrupción del embarazo es un delito. Alegar objeción de conciencia colectiva no se puede, porque esto al mismo tiempo desencadena objeciones de conciencia institucionales infundadas. Las instituciones no tienen conciencia. La conciencia solo la tienen las personas naturales. No se pueden suscribir pactos individuales o conjuntos para negarse a practicar la interrupción del embarazo porque es otro delito penalizado en Colombia. Las sanciones están previstas en el sistema obligatorio de garantía de la calidad, el artículo 49 de la ley 10 del 90 y la ley 100 del 93. Serán impuestas por las autoridades competentes en ejercicio de sus funciones. Eso es importante. Lo fundamental es respetar los derechos de las mujeres, y el proceso sancionatorio se iniciará por la interesada, por información de un funcionario público, por denuncia o queja prestada por cualquier persona puede poner la queja. Si los hechos, materia del proceso sancionatorio, fueren constitutivos de delito o faltas disciplinarias, se pondrán en conocimiento de la autoridad competente acompañados de las pruebas pertinentes. ¿Qué hay que hacer como médicos? Hacerle conocer a las mujeres sus derechos, respetarlos, promoverlos, difundirlos, guiar a la paciente a hacer abogacía para que inicie los trámites, documentar muy bien la historia clínica, no imponer barreras, no hacer juicios de valor, hacer firmar el consentimiento informado, y es un derecho que se ve en la obligación de protegerlo, garantizarlo sin discriminación alguna. Ya terminamos. Y siempre preguntarnos quién es esa mujer que tenemos al frente.
quién es en ese contexto social, con su salud física, con su salud mental, y mirarla desde la integralidad, no imponer barreras y, como le digo, prestar un excelente servicio con el fin de erradicar todas las secuelas a la salud física de estas mujeres que muchas veces entregan su vida en el proceso. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, háganla por el chat. Muchas gracias. Les recuerdo que estamos en el espacio para responder las preguntas. Los invitamos a que elaboren sus preguntas en el área del chat. Ya por acá, por ejemplo, veo que Mariana Torres ya ha hecho algunas preguntas. Ya hay varias preguntas. Vamos a invitar de nuevo al facilitador para que empiece a responderlas. Después de las preguntas, recuerden que vamos a colocar un enlace para que por favor registren su asistencia. Por su atención, vamos a dar entonces respuesta a algunas preguntas. Igualmente vamos a tener un foro que empieza, creo que en el día de hoy, vamos a montar un foro sobre objeción de conciencia, que es un tema que es de mucha importancia por cuanto es tal vez la principal causa, la principal barrera que se impone a las mujeres para que impedirles acceder. Entonces empecemos con las preguntas. Dice Mariana Torres: muy buenos días, ante todo muchas gracias por la cosa que me llamó mucho la atención la administración de misoprostol en casa. ¿Cuáles serían las condiciones para hacer este procedimiento y no a nivel hospitalario? Entonces recordemos que por debajo de la semana 10ª yo podría administrar misoprostol en casa siempre y cuando conozca esa red social de apoyo de la mujer. Por eso esta última diapositiva, preguntarme quién es, en qué condiciones está, con quién vive, quién la va a apoyar. En general, por debajo de la semana 10 podría yo utilizar misoprostol en casa, dando muy buenas indicaciones con signos de alarma. Si la mujer no tiene una red social de apoyo, la dejo en el servicio de urgencia, le administro el misoprostol y la estoy vigilando permanentemente. Esa es la condición. No hay más preguntas. Si tienen alguna otra pregunta, bien puedan hacerlo. Recuerden que la actividad presencial es el próximo viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la Facultad de Enfermería, en el 4º piso. Allí vamos a poder resolver casos clínicos, vamos a ver el protocolo de violencias, a hacer en un escenario simulado el AMEO, y vamos a resolver todas las dudas que ustedes tengan. Si alguien tiene más preguntas, puede hacerlas en este momento, que no está sino la pregunta de la doctora Mariana Torres. Pueden hacerlas con toda tranquilidad, sin temores. Bueno, entonces, si no hay preguntas, muchas gracias. Los esperamos en el área presencial. Recuerden el pretest que ya lo deben haber contestado porque ya se cerró. Recuerden el foro sobre gestión de conciencia. Y a ustedes, igualmente, mil gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad esta conferencia. Dice aquí cuáles son las complicaciones más importantes de un aborto seguro. Un aborto seguro puede tener complicaciones que son mínimas en contraposición de un aborto inseguro. Puede haber una interrupción incompleta y en ese caso repetimos el procedimiento, sea por AMEU o sea por misoprostol. Puede haber hemorragia y puede haber infección como consecuencia de esa vida incompleta, pero las diferencias cuando lo hacemos con métodos modernos como misoprostol o AMEO, y las diferencias en cuanto a complicaciones con un aborto son grandísimas. La mortalidad es mínima, la perforación es mínima, la hemorragia es mínima y la infección es mínima. El CDC de Atlanta dice que el aborto seguro es un triunfo de la salud pública por cuanto ha evitado muchas muertes de mujeres en el mundo. Si no hay más preguntas, de nuevo mil gracias y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la mañana en el área especial. Por favor,
en sus plataformas, trabajenle a la objeción de conciencia. Yo estaré pendiente de las opiniones de ustedes a las preguntas que se hacen en el foro. Muchas gracias y feliz día. Los invitamos a que registren su participación en el enlace que les acabo de colocar en el chat. Allí, por favor, le dan clic y los lleva a un formulario y allí pueden registrar su asistencia. Que tengan todos un feliz día.